Hay un par de noticias por ahí que están volando porque por lo visto Hacienda está tirando de las orejas a mucha gente. Tributar a un 5% es para empresas, ¿verdad? Sí, es lo que hemos visto. No lo hemos visto. ¿Cómo se calcularía el beneficio de esta empresa? Si estás pensando en irte a otro país no es porque estés facturando 20.000 o 30.000 al año, así que pues vamos a poner, por ejemplo, unos 120.000 euros anuales brutos. Vamos a comparar pues un autónomo que está aquí en España que quiere empezar a regularizar su actividad económica o quiere iniciarla, o pues una persona que monta una empresa en Madeira para poder acogerse a ese 5%. La diferencia entre los dos supuestos sería aproximadamente de cuánto. Pues sería en torno de unos 120.000 euros, se ahorraría en torno a unos 15.000, 20.000, sin tener en cuenta, obviamente, al total de los empleados que tú vayas a contratar dentro de tu empresa. En nuestro caso, pues vamos a ser pronosticadores deportivos, pues vamos a poner que tiene unos gastos fijos de 20.000, pues te queda un rendimiento neto de unos 100.000 euros. El pronóstico deportivo, que sería pues más o menos lo que la gente que acude al despacho más le afectaría. Por lo visto hay muchos directivos españoles que se están trasladando a Portugal antes de cobrar las pensiones para cobrarlas allí. Por eso es importante que no solamente te quedes con los números, sino que acudas a un despacho para poder hacer ese plan de negocio. Que corran, porque las solicitudes terminan el plazo en diciembre del año 2026, porque tú imagínate que no te lo conceden y ya has pasado al ejercicio siguiente, ya no tienes margen de maniobra. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a este espacio de Networking 365, en el que hoy vamos a introducir una nueva serie de entregas en las que vais a poder visualizar de forma muy gráfica el ahorro fiscal por comparación entre diversos sistemas tributarios a que podría enfrentarse un contribuyente dependiendo de dónde elija establecerse. Esperamos que podamos realizar varias entregas de este tipo, porque es un contenido además que no hemos visto en redes sociales y pensamos que es una forma muy útil de que se pueda saber con exactitud dónde puede resultar mejor dependiendo de las posibilidades de hacerse. Y para ello tenemos aquí a Daniel Palacios otra vez, que es nuestro fiscalista de cabecera. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí dispuesto a darlo todo por los números. Muy bien, pues en el capítulo de hoy vamos a tratar de establecer una comparación entre un contribuyente hipotético, vamos a llamarle Juanito, que estuviese pensando en iniciar una actividad económica o bien en España o bien en Portugal, concretamente en las Islas de Madeira, porque ha oído que hay regímenes tributarios ventajosos en ese lugar. Tenemos que decir también que este tipo de contenido se nos ha ocurrido porque son muchos los usuarios que, bueno, han venido a nosotros, clientes nuestros, preguntándonos pues, qué posibilidades hay de, bueno, pues de iniciar una actividad económica en otro lugar si tienen intención de establecerse fuera. Particularmente, como sabéis, con el sector de las apuestas deportivas, de las asesorías de apuestas deportivas también, pero esto es extrapolable a cualquier tipo de empresario pues que esté considerando, bueno, pues la posibilidad de establecerse en otro lugar. Dicho esto, vamos a entrar ya directamente a la comparación en sí. Entonces, Daniel, nuestro contribuyente Juanito, Juanito, eh, vamos a partir de un supuesto en el que factura ¿cuánto? Vamos a establecer pues hombre, yo más o menos. imagino que si estás pensando en irte a otro país no es porque estés facturando 20.000 o 30.000 al año, así que pues vamos a poner, por ejemplo, unos 120.000 euros anuales brutos de ingresos.
o de previsión de facturación para hacer más o menos los cálculos. Bien. ¿Qué tipo de actividad haría exactamente Juanito? ¿A qué se dedica? Hombre, a ver, vamos a poner pues una actividad económica a través de una empresa, ya que es lo que estaría bonificado dentro de esta zona fiscal de Madeira, esta zona franca, ¿no? Y que bueno, que al final es lo que ha suscitado todo esto, que es poder acogerse a ese tipo de impuesto de sociedades del 5%. Entonces, pues vamos a comparar pues un autónomo que está aquí en España que quiere empezar a regularizar pues su actividad económica o quiere iniciarla, o pues una persona que monta una empresa en Madeira para poder acogerse a ese 5%. El 5%, pero para aclarar, ¿este 5% es de carácter permanente? ¿Está No, sometido a requisitos? está sometido a una serie de requisitos, igual que por ejemplo la zona especial canaria aquí, que se habló hace tiempo de la zona CEC, tiene una serie de requisitos, aquí también los hay. Tienes que contratar al menos a un empleado, de entre 1 o 5 empleados, durante los primeros meses de actividad de la empresa y después aparte, a lo largo de los 2 años primeros de esa actividad, tienes que invertir en activos fijos un total de 70.000 euros, ya sean tanto tangibles como intangibles, pero que sean activos fijos de la empresa. O bien, también, en vez de tener contratados de 1 a 5 personas y cumplir ese objetivo, también lo que puedes hacer es contratar a más personas. A partir de 6 personas ya no tendrías que tener el requisito de los activos fijos, De por acuerdo. ejemplo. Entonces, Activos fijos que tienen que ser pues por ejemplo, que compres un inmueble allí, que tengas, por ejemplo, vas a montar una empresa de logística dentro de la isla y compras pues distintas furgonetas y demás para reparto, o te vas a dedicar a dar un tipo de soporte y compras un software que te permita realizar esa actividad. Entonces, pues ese tipo de activos. Muy bien. Entonces, en este mismo escenario, en España, facturando un autónomo, pues esta misma cantidad, nuestro autónomo Juanito, ¿cómo sería el escenario? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cuánto tributaría? ¿Cómo sería? Pues mira, si factura en torno a 120.000 euros, lo primero es que la cuota de la seguridad social de autónomos, como va en función de la facturación del año anterior, pues seguramente estará en el tope máximo y pues tendrá una cuota de autónomos bastante grande. Habría que ver exactamente cuál sería el importe. Y después, aparte de eso, habría que calcular sobre el rendimiento neto, que vamos a poner que si para tu actividad de facturación de 120.000 euros y yo no requiero de grandes gastos para realizar esa actividad, porque en nuestro caso, pues vamos a ser pronosticadores deportivos, pues vamos a poner que tiene unos gastos fijos de 20.000, pues si te queda un rendimiento neto de unos 100.000 euros, solamente de lo que sería facturación emitida menos facturación recibida y distintos gastos que sean deducibles, porque son acordes a tu actividad, te quedan esos 100.000. De esos 100.000 habría que descontar también lo que serían las cotizaciones de autónomos. Y después sobre ese resultado neto, habría que calcular el porcentaje de los tramos que te tocan en el IRPF, que estaremos hablando en torno de un 30 y pico por ciento más o menos, lo cual te llevará a tener aproximadamente un resultado neto de unos 70 y pico mil, entre 70.000 y 80.000 euros netos, ya después de gastos de tu actividad, gastos de autónomo, gastos de IRPF, te queda para ti eso, en torno a 70-80.000 euros. En torno a 70.000 a 80.000 euros. Ujú. Em, Esto suponiendo que los gastos sean de unos 20.000 euros, como hemos dicho. Claro, Claro, que es una suposición. claro, si tu actividad, por ejemplo, de autónomo o de empresario, requiere, por ejemplo, que compres una mercancía, que prestes después un servicio añadido a esa mercancía y después revendas esa mercancía, obviamente tu margen se va a reducir. Normalmente una empresa que se dedica a tiene este tipo de actividad o de modelo de negocio, ya con un 10% de margen de negocio, una vez quitados los salarios y demás, está bien, un 20% es una empresa muy sana. Mm. Y normalmente
casi todos los planes de negocios los tratas de enfocar a un escenario en el que por lo menos recuperas un 20% una vez ya deducidos todos los gastos. Entonces, pero si te dedicas únicamente al tema del el pronóstico deportivo, que sería pues más o menos lo que la gente que acude al despacho más le afectaría, ellos como mucho van a tener un gasto de un software, un gasto de un servidor a lo mejor para tenerse sus bases de datos y sus estadísticas y demás y ya está. Entonces, claro, sus gastos fijos son mucho Mm, menores. pues, bueno. Bien, entonces, en este mismo caso, en Madeira, una persona que quisiese establecerse, en este caso, no como autónomo, Ujú. porque esta ventaja fiscal de tributar a un 5% es para empresas, ¿verdad? Sí, es lo que hemos visto. Es lo que hemos visto. ¿Cómo se calcularía el beneficio de esta empresa? O sea, esta misma actividad, siendo una empresa, en el Ujú. caso de Madeira, ¿cómo sería? Pues mira, suponiendo en el mismo caso en el que cobre unos 120.000 euros de facturación, vamos a ponernos en un escenario un poco más estricto, ¿no? Comparándolo con el de España, por ejemplo. Le vamos a meter solamente 10.000 euros de gastos fijos, ¿vale? Porque quiere hacer una inversión al principio mínima y después, a lo largo de ese segundo año, ya con esas ganancias, hacer el resto del desembolso para poder acogerte a ese beneficio y después tiene un coste del administrador allí en este tipo de situación. Tendría que tener, ser un administrador radicado allí en Madeira y además prestar un servicio activo en Madeira y tener una nómina de entre 14.000 y 16.000 euros, ¿vale? Para que las autoridades de allí entiendan que Que se trata de una efectivamente. retribución de precio de mercado, vamos, que Efectivamente. Entonces, partiendo de esos 120.000 euros, vamos a decir que solamente llega a unos 95.000 euros de rendimiento neto. A eso habría que deducirle lo que sería el propio coste del impuesto de sociedades allí de esa actividad, sería el 5%, y después aparte lo que serían los gastos de seguridad social y demás. Claro, no teniendo que tributar ese 30%, podemos, el margen que se le quedaría haciendo esas restas sería de en torno a unos 100.000 euros, 105.000 más o menos, quitando eso, la seguridad social de los empleados que tengas allí, el coste del administrador y tus gastos fijos, Ujú. teniendo los mismos ingresos de 120.000 euros. Entonces, esa empresa, si logra radicarse allí y se establece y se acoge a ese margen, estaría aumentando su beneficio en torno al 20%. Mm, pero esto es independiente de la inversión que es necesario hacer Efectivamente, para poderse acoger a este sistema, a este régimen. claro. Claro, entonces Nosotros hemos tiene que tener en calculado cuenta. esa seguridad social de ese empleado que tienes contratado, pero obviamente por eso establecer esa empresa en Madeira para poder acogerte a ese 5%, el margen de facturación que tienes que tener para que realmente sea rentable tiene que ser alto. Tú no vas a montar una empresa teniendo que hacer ese desembolso, ya sea de capital humano o de activos fijos, para ganar 10.000 euros, Claro, porque al final te sale más caro el collar que el perro. claro, claro, claro. Por ahorrarte la tributación de aquí de España del 30 y pico por ciento de autónomos al 5%, al final te has gastado más en el resto. Entonces hay que hacer un estudio de mercado y un plan de negocio en el cual tú veas que teniendo esos gastos fijos y con esa previsión de la mejora del impuesto de sociedades y del resto de gastos que tendrías en Madeira, sí te sale realmente rentable. Por Ujú. eso es importante que no solamente te quedes con los números, sino que acudas a un despacho para poder hacer ese plan de negocio. Claro, claro. Entonces, en la comparativa final, podemos decir que en este caso de nuestro amigo Juanito, Ujú. la diferencia entre los dos supuestos sería aproximadamente de cuánto. Pues sería Eh, en torno de unos 120.000 euros, se ahorraría en torno a unos 15.000, 20.000 y después
sin tener en cuenta, obviamente, al total de los empleados que tú vayas a contratar dentro de tu empresa. Claro, si contratas has Claro, sí, comentado que podrían ser de unos 5 empleados, claro, si claro, si contratas a contra, 5, pues obviamente obviamente ya no. no vas a facturar 120.000, ya vas a facturar más, porque si coges todo ese volumen de trabajo es porque lo vas a usar. Claro, 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 claro. Sí, Mm. en torno a, pueden ser unos 20.000, 15, Ujú, 20, 25, depende de, pues de las variables luego, pues del salario efectivo, del administrador, en fin, de los gastos reales que requiera la actividad concreta, porque hay ujú. actividades que requieren más gastos que otras, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que es una foto muy atractiva para, o sea, cualquier persona que quiera plantearse, bueno, pues poder establecerse en otro sitio se lleva una imagen bastante clara del asunto. Ahora, que corran, porque las solicitudes terminan el plazo en diciembre del año 2026. Entonces, Terminan de momento, puede que sí, haya puede una que lo prórroga, prorroguen, pero no se porque, sabe. claro, pues ya el año que viene finalizaba en el 2025 y lo han prorrogado hasta 2026. Ujú. Entonces, bueno, pero que si lo están pensando, que lo hagan rápido, no vaya a ser que al final se queden sin opciones. Se queda en situación. Y al hilo de lo que dices precisamente, para poder beneficiarse en su caso de este régimen, basta con haberlo solicitado este régimen antes de diciembre de 2026. Ujú. Quiere decirse, el tiempo que tarde la administración portuguesa Claro. en tramitar tu solicitud y esto, no debería, A ver, no, siempre es no debería. recomendable hacerlo antes, siempre de que finalice el año fiscal, para que una vez que te lo concedan o no te lo concedan, esté siempre dentro de ese año, porque tú imagínate que no te lo conceden Mm. y ya has pasado al ejercicio siguiente, ya no tienes margen de... De maniobra. Claro. Pero bueno, Pues no, la verdad es que, vamos, es una comparativa muy gráfica. Em, bueno, tenemos que aclarar que estamos hablando del caso de autónomos. Nuestro amigo versus Juanito, que es empresa. autónomo en Ujú. España, el pobre, quiere convertirse en empresario en Portugal. Pero bueno, si Juanito, tenemos que decir también que si Juanito se quisiese establecer en Portugal, vamos a suponer que se ha enamorado de una atractiva portuguesa y quisiese simplemente pues dedicarse pues a hacer apuestas deportivas por su cuenta, tendría también un beneficio considerable. Efectivamente. Ese es el mayor atractivo que tiene Portugal ahora mismo para ese tipo de rendimientos, porque las ganancias del juego, como ya hemos visto anteriormente, están exentas. Claro. Entonces, ahí sí que es donde realmente vas a tener una diferencia de tributación abismal. Porque aquí en España es en la escala general, se suma a todos tus rendimientos de la escala general, con lo cual, si además de tu trabajo te dedicas a esto y ganas un buen dinero, te va a tributar al 40 y pico por ciento. En cambio, allí no tributa. Claro. Lo que te ahorras en impuestos te lo puedes gastar en vivir tranquilamente allí, en la playa y Donde quiera Juanito efectivamente. establecerse Y con bueno, su amada también, prometida. también hemos visto que ahora que has dicho esto de rentas exentas y demás ahí en Portugal, que por lo visto hay muchos directivos españoles que se están trasladando a Portugal antes de cobrar las pensiones para cobrarlas allí, porque están exentas también. Ah, mira, Pero bueno, hay un par de noticias por ahí que están volando porque por lo visto Hacienda no le está, gusta está tirando de las orejas a mucha gente y está reclamando todo su ese parte. dinero. Entonces, bueno, ¿Cómo eso no? hablaremos en otro podcast porque seguro que alguien querrá saber más de este tema. Claro, claro, no, no, es que claro, da pie totalmente a profundizar en estas cuestiones. Son cuestiones además que interesan a todo el mundo, yo creo, no solamente a las personas que son clientes nuestros, están más Mm. inclinadas al mundo del juego y las apuestas, sino a todo el mundo. Entonces, obviamente son temas de mucho interés. Pues, ¿quieres hacer alguna aclaración, matización o alguna observación final o alguna Mm, cosa? Yo creo que ha quedado todo muy claro. Yo creo No que sé. Juanito lo tiene clarísimo, la verdad. Después de esta consulta, yo creo Hombre, que va a tomar decisiones definitivas. Pues bueno, nada más, este es el contenido que queríamos daros. Vamos a intentar hacer lo mismo con una comparativa con otros lugares para que podáis apreciar pues, de una manera muy sencilla cuál es la ventaja
de establecerse en uno u otro lugar dependiendo del tipo de actividad que queráis hacer. Así que nada más, Daniel, pues muchísimas gracias. A vosotros. A ver si en la próxima entrega, ¿dónde se va Juanito? ¿Dónde está pensando en irse? Para poder ofrecer a nuestra audiencia pues esa información que seguro que le interesa. Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias, Daniel. A ti. Hablamos. Venga, Hasta Javier. luego. Hasta la próxima.